Monte Santa Elena, Pinatubo, Vesubio. Nombres conocidos que traen a la memoria imágenes de muerte y destrucción. Pero estas devastadoras erupciones son diminutas si las comparamos con otras. Isla de Santorini, Grecia. Hace miles de años soportó la ira de uno de los volcanes más poderosos de la historia de la humanidad. Tormentas de fuego, lluvias de ceniza, tsunamis, una catástrofe de proporciones bíblicas. Incluso pudo haber destruido la primera civilización europea. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, el volcán se derrumbó sobre sí mismo y se hundió en el mar, llevándose sus secretos con él. Acompañando a estos científicos, conoceremos los volcanes y sus detalles más aterradores. Nos sumergiremos en el abismo, a 300 metros de profundidad, para reconstruir el día de la muerte del volcán del fin del mundo y determinar si podría volver a entrar en erupción. El volcán del fin del mundo. Sin su ardiente núcleo, nuestro planeta será un erial. La superficie se volvería plana, infértil y desértica. El planeta moriría. Pero las mismas fuerzas que dan la vida también la destruyen. Sin avisar y sin piedad. De todas las fuerzas de la naturaleza, los volcanes pueden ser las más destructivas. Tienen el poder de matar a miles de personas en un instante. Demoler ciudades. O borrar montañas de la faz de la Tierra. Incluso eliminar civilizaciones enteras. Pero hay volcanes y megavolcanes. La versión de la naturaleza del juicio final. Uno de ellos entró en erupción aquí, en Santorini, hace 3600 años. Su forma de anillo se remonta a las erupciones catastróficas de la época prehistórica. Durante miles de años, un cono masivo de magma presionó más y más desde el interior. Eran las primeras etapas de lo que sería una inmensa explosión. La erupción destrozó la montaña. A lo largo de los siglos, mitos y leyendas se han forjado sobre la tumba acuática de este volcán. Algunos piensan que fue la fuente de algunas de las historias más fascinantes de la Biblia, como las plagas de Egipto o la división del Mar Rojo, o el desconocido destino de la gran civilización que habitaba aquí cuando la montaña entró en erupción. Durante 3600 años, las auténticas historias del volcán Tera y de los antiguos habitantes de esta zona se habían perdido en el mar. ¿Cuál es la profundidad? El explorador de National Geographic, Robert Ballard, va a sumergirse en las profundidades del mar Egeo, esperando poder medir la magnitud de aquel desastre. Es un misterio porque no sabemos apenas nada de él. Entró en erupción en la Edad de Bronce, de eso hace mucho. Hemos venido a intentar desentrañar ese capítulo de la historia. Solo estableciendo la magnitud real de la explosión del Tera, podrán empezar a entender lo ocurrido aquí hace tanto tiempo. Saben que la explosión fue grande, pero ¿cómo de grande? Midiendo los residuos volcánicos, podrán determinar si la fuerza letal de Tera
pudo haber provocado la muerte de una civilización diseminada por varias islas a lo largo del mar Egeo. Tener la oportunidad de explorar el fondo oceánico es como rasgar un velo y poder ver el funcionamiento interno del volcán. Es algo maravilloso. Vivimos en un planeta volcánico. A 3.000 kilómetros de profundidad, el núcleo de la Tierra es un infierno incandescente. El magma, formado por rocas derretidas que alcanzan hasta 1200 grados centígrados, sube hacia arriba sometido a una extrema presión. La superficie de la Tierra es un puzzle de 7 inmensas placas tectónicas. El magma asciende hasta las grietas que hay entre ellas. Cuando atraviesa una de esas grietas, nace un volcán. Los científicos miden las erupciones según el índice de explosividad volcánica, o IEV, que está graduado de 0 a 8. Al igual que la escala de Richter, es exponencial. Una erupción catalogada como 6 es 10 veces más fuerte que una de 5. Incluso las fuentes científicas utilizan un lenguaje explosivo para describir a la peor furia de la naturaleza. Algunos vulcanólogos describen las erupciones de categoría 7 u 8 como colosales. Son los llamados super o megavolcanes. En 1963, una inmensa erupción del fondo oceánico, a más de 130 metros de profundidad, hizo que la isla de Sortsi, de casi 3 kilómetros cuadrados, se alzara sobre las aguas del Atlántico Norte, y solo fue una erupción de categoría 3. Imagínense qué podrían hacer las erupciones realmente potentes. Más de 50 veces cada año, uno de los más de 500 volcanes activos del planeta cobra vida. Repartidos en 450 ciudades, 500 millones de seres humanos viven en zonas amenazadas por volcanes. Cada pocos miles de años, una erupción colosal provoca muertes y destrucciones catastróficas, y pasa a formar parte del Salón de la Fama de los Desastres Naturales. El Vesubio destruyó Pompeya en el año 79 después de Cristo, y eso que solo alcanzó un 5 en la escala IEV. La erupción del Krakatoa en 1883 se oyó a 5.000 kilómetros de distancia, desencadenando un tsunami de 30 metros de altura, IEV categoría 6. También en Indonesia, en 1815, la madre de todas las erupciones de la historia conocida, la del Monte Tambora, alcanzó la categoría 7, 100 veces más poderosa que la del Vesubio. Estas megaexplosiones son raras. En la historia de la Tierra, muy pocas erupciones han alcanzado un 7 o un 8 en la escala IEV. Una de ellas se produjo hace 74.000 años en Toba, Sumatra. Su gigantesca nube de residuos dio la vuelta al planeta, bloqueando la luz del Sol y acelerando la llegada de una nueva glaciación, provocando extinciones en masa. Algunos piensan que incluso ayudó a seleccionar los homínidos que acabaron convirtiéndose en el hombre moderno. Durante años, lograron la erupción de Santorini como de categoría 6, posiblemente no tan poderosa como para destruir una civilización muy diseminada. Eso es lo que viene a investigar esta expedición. Hoy tenemos las herramientas para seguir la antigua erupción hasta el mar y mucho más allá de Santorini, hasta el límite alcanzado por la destrucción mortal del Tera. Tenemos la tecnología y vamos a utilizarla. Pasaremos de la ficción a la no ficción, de la fantasía al hecho. Vamos a ir donde nadie ha ido jamás.
Esto es un ROV, un vehículo operado por control remoto llamado Hércules. Tiene 7 cámaras y un doble brazo operativo, perfecto para recoger múltiples muestras. Es lo más moderno en exploraciones submarinas. A través de un cordón umbilical de 3.000 metros, la fibra óptica envía información digital del fondo del Egeo a una gran caja metálica encubierta. Desde el centro de control, el piloto de la expedición, Brennan Phillips, y la navegadora, Kathy Croft, manejan el ROV. Tenemos un nuevo objetivo. Y controlan las herramientas que medirán los residuos de la antigua erupción, vitales para descubrir por fin la auténtica magnitud de la erupción del Tera. Nos dirigimos hacia el sudoeste. Este es un terreno traicionero, sumergido en las profundidades de un enorme cráter llamado caldera submarina. Con sus increíbles 16 kilómetros de ancho, es la primera prueba de que aquí se produjo una explosión masiva. En algún momento del pasado, una erupción destrozó el volcán, sumergiendo la mayor parte de la montaña en las profundidades del mar. En las pantallas pueden ver los residuos volcánicos que han venido a buscar. Por primera vez en miles de años, la historia de la erupción del Tera y el destino del pueblo que vivía aquí comienzan a desvelarse. Tal vez fue la primera gran civilización de la historia de la humanidad y la menos conocida, porque prosperó aquí y luego desapareció. Durante miles de años fue el origen de mitos, leyendas y oscuros misterios. Hasta que unos arqueólogos, alrededor de 1900, comenzaron a descubrir pistas de aquella civilización perdida. Nos dejaron casas, arte y ciencia, y probablemente la primera muestra de fontanería del planeta, pero ninguna persona, como si todos se hubieran desvanecido. Antes de César, antes de Alejandro, antes de Salomón, estaba la civilización minoica. Una intrincada arquitectura y un bullicioso estilo de vida revelan un pueblo sorprendentemente sofisticado. La isla conocida como Tera en la época antigua era un perfecto cruce de rutas marítimas. Tenían un puerto natural. Eso era lo que hacía que Tera fuera especial. Podían entrar y salir tal y como hacemos nosotros ahora. Aunque fuera haga mal tiempo, nosotros estamos dentro, protegidos por estos enormes muros. Era un lugar fantástico para vivir. No tenían ejército, ni fortalezas defensivas, y aún así controlaron el Mediterráneo oriental durante 1500 años. Es la primera civilización real. Era un pueblo muy sofisticado. Cuando ves el arte, cuando ves sus mujeres, eran preciosas. El maquillaje, los pendientes, era impresionante. Y todo fue destruido en segundos. La gente se desvaneció y Tera estalló en pedazos. Fue un día de muerte. Si estabas aquí, estabas muerto. El destino de la civilización minoica quedó unido para siempre a la erupción. Incluso aunque hubieran logrado salir de la isla antes de la explosión, es posible que no hubieran podido escapar de Tera y de su reino de muerte y destrucción. Resolviendo el misterio del volcán podrá Valar comenzar a desvelar el misterio de la civilización minoica. En las aguas que rodean la isla de Santorini, una expedición submarina intenta determinar si una antigua erupción pudo haber eliminado una civilización entera. Aquí en Santorini y más allá.
30.000 minoicos vivían a la sombra del volcán Tera y desaparecieron de la faz de la Tierra. La ciudad de Akrotiri, el puerto principal de la isla, fue su zona cero. Igual que Pompeya, su condenada ciudad hermana, Akrotiri se conserva en una cápsula del tiempo de ceniza y piedra pómez. Pero las excavaciones sugieren que en Akrotiri la gente sabía que vivían junto a una bomba a punto de estallar. Porque al contrario que en Pompeya, no existen restos humanos. Es una ciudad fantasma. Parece que la gente huyó a tiempo. Eso fue también lo que pensaron los arqueólogos cuando excavaron Herculano, destruida por el Vesubio en el 79 después de Cristo. Tampoco encontraron cadáveres en esa ciudad. Eso nos lleva a creer que lograron huir, como en Herculano. Nadie pensaba morir allí y corrieron hasta que llegaron a la playa. Hasta que llegaron a un punto en el que no podían correr más. Pero no hay cadáveres en las playas de Santorini, lo que sugiere que estos consumados marineros lograron abandonar la isla solo para encontrarse con su destino en algún otro sitio. ¿Fueron advertidos por Tera? Una erupción volcánica suele venir precedida de violentos terremotos. Y las pruebas sugieren que en Akrotiri hubo un periodo de extrema actividad sísmica. Los minoicos utilizaban una técnica muy avanzada para fijar sus pinturas. Aplicaban capas de argamasa seca y húmeda directamente a las paredes, 3000 años antes de los frescos renacentistas. Un método que los arqueólogos consideran una medida de seguridad contra terremotos. Y más pruebas de actividad sísmica. Estos escalones se rompieron antes de ser enterrados en ceniza, antes de la erupción. Estas vasijas indican claramente que los minoicos estaban reparando los daños producidos por los terremotos y que se fueron de repente. Después de los terremotos, la siguiente fase fue una amenazante nube de ceniza. Si los temblores no convencieron a los minoicos de que su hogar ya no era seguro, tal vez la tormenta de ceniza sí lo hizo. La cima del Tera reventó. Entre el rastro de pistas dejadas por la explosión, el ROV realiza un descubrimiento significativo. Lo tenemos. Dime a dónde quieres ir. ¿Hay algo ahí? Residuos de las primeras etapas de la erupción. Dos magmas fusionados juntos. Cuando un magma penetra en otro, se produce una reacción en cadena que provoca una explosión de proporciones épicas. Cuando hay una cámara llena de magma y asciende más magma desde la base, la mezcla de ambos puede producir una presurización excesiva de la cámara y desencadenar una erupción. Una imagen congelada de la formación de una erupción catastrófica. Dentro de la cámara la temperatura es muy elevada y hay gases tóxicos bajo una presión increíble. El nuevo magma los desestabiliza y es entonces cuando la montaña se prepara para reventar. Hay una gran presión en el interior del magma. Y cuando por fin llega a la atmósfera, ya no puede soportar dichas presiones. Y literalmente explota, se fractura, revienta en pedazos. Después de la nube de gas, vino la propia explosión. Los científicos pueden leer toda la historia de esa erupción en los restos volcánicos que dejó atrás. La pista empieza en tierra. Durante más de 20 años, el Dr. Floyd McCoy ha hecho hablar a las antiguas piedras volcánicas.
La historia de esta erupción está en las capas. Empecemos por esta. El hombre ha caminado y vivido en ella. Sus residuos están por todas partes. Pero aquí las cosas ya han cambiado. Ha comenzado la erupción. Esta fina capa de ceniza pertenece a la polvareda inicial. Vino seguida muy pronto por la explosión gigante. Mirad el grosor de este depósito. Eso es lo que nos da la pista de lo inmensa, enorme y explosiva que fue esta erupción. Cuando veo esto, me siento asustado. Cada volcán deja una huella geológica única entre los restos de su erupción. McCoy identifica los residuos del Tera aquí, en tierra. Ballard y su equipo submarino ya saben qué deben buscar. La gigantesca nube de residuos pudo haber sumido 250.000 kilómetros cuadrados en una total oscuridad durante días. Un área que incluye Estambul, las pirámides de Egipto y el Golfo Pérsico. De ser así, Ballard debería poder encontrar residuos del Tera en mar abierto. Pero en el fondo del Egeo hay depósitos volcánicos de incontables erupciones antiguas. Para confirmar que los residuos son de esta erupción en concreto, hay que obtener una muestra de esos sedimentos. el ROV inspecciona el lecho marino. Primero empuja hacia abajo, hace un agujero y penetra en él. Aprieta un poco más ese gatillo. La resistencia del terreno es compensada con los propulsores. Los extremos se están hundiendo. Creo que lo tenemos. En el laboratorio analizan las muestras. Este es el momento de la verdad. Precioso. En el centro, una zona de barro extrañamente oscura. Parece una capa de ceniza. Muy bonito. Precioso. La mezcla de cristales volcánicos y minerales debe coincidir a la perfección con las muestras de McCoy. Cayó al lecho marino y ha estado esperando a que la trajéramos de vuelta a la superficie. La coincidencia es exacta. Por primera vez, los científicos han encontrado depósitos del Tera en alta mar. Son los datos clave que necesitan para calcular la magnitud de la erupción. Pero el 99% de las cenizas fue disparado a la estratosfera y habría tenido un impacto global. Inyectó un material muy fino, ceniza volcánica, en la estratosfera, una especie de manta que cubrió el mundo entero. En 1815, las nubes de residuos de la erupción del Tambora sumieron al planeta entero en el año sin verano. En Nueva Inglaterra nevó en junio. Y el hambre hizo estragos en toda Europa, provocando 80.000 muertes. Sin embargo, algunas de las nubes de residuos del Tera pudieron haber cambiado de rumbo y haber caído por las cuestas de la montaña. Como una avalancha de ceniza, piedras y gases tóxicos. Cuando ocurre algo así, se desatan todos los infiernos. Hace 3.600 años, la civilización minoica de la isla de Santorini sintió un temblor de tierra y soportó una tormenta de ceniza volcánica. Pero muchos lograron escapar antes de que la montaña explotara. Bob Ballard quiere determinar si esa explosión fue tan grande como para eliminar una civilización entera. Vivieran, huyeran a donde huyeran.
Una pista para conocer la magnitud de una explosión volcánica es la cantidad de residuos que produce. Pero los restos que hay sobre el nivel del mar son solo la punta del iceberg. Ese volumen de residuos nos permite calcular la fuerza de la explosión, pero ¿qué cantidad hay bajo el mar? Eso es lo que tenemos que averiguar. Para contar la historia completa del impacto del Tera son necesarias las pruebas presentes bajo el mar. Los dos ROV encuentran una increíble acumulación de residuos. Como si hubieran caído al mar de una sola vez. Como si todo procediera de la misma enorme explosión. ¿Ves? Ese muro no tiene capas. Es inmenso. Eso indica que se produjo de una sola vez. ¿Qué grosor crees que tiene? Parece que tiene más de 10 metros. El grosor total debe ser de 50 metros. Sí que parece grueso. Cuando calculan la magnitud de la explosión, a partir del grosor de los depósitos, los resultados son increíbles. La explosión del Tera fue 4 veces superior a la del Krakatoa, una de las erupciones más potentes de la historia del planeta. Los datos de la expedición obligan a los científicos a replantearse el índice de explosividad y a subirlo de la categoría 6 a la categoría 7. Eso significa que la peor parte de la furia del Tera tal vez no se limitó únicamente a Santorini. Incluso aunque los minoicos hubieran salido de la isla con vida, tal vez no llegaron lo bastante lejos como para escapar de su ira. Esta es la parte final del puzzle. Determinar si el Tera pudo ser letal más allá de los confines de la isla de Santorini, incluso en mar abierto. Mucha gente cree que el flujo de lava de un volcán es su arma más peligrosa. La roca derretida fluye montaña abajo, como salida del mismísimo infierno. Pero la lava apenas supone una amenaza. Normalmente se mueve tan despacio que cualquiera que esté cerca podría escapar andando. Los megavolcanes explosivos son otra historia. A menudo generan una abrasadora tormenta de piedra pómez, gas y ceniza conocida como flujo piroclástico. Para buscar pruebas de la tormenta piroclástica de Santorini, el equipo investiga la explosión del Tambora, en Indonesia, en 1815, la erupción más grande de los tiempos modernos. En 2004, los científicos que excavaban las ruinas de un pueblo que una vez albergó a 10.000 personas realizaron un descubrimiento aterrador. Los restos de una mujer calcinada por una explosión supercaliente. Las vasijas de vidrio derretido sugieren unas temperaturas de casi 1100 grados centígrados. Como científico, comprendí el proceso que tuvo lugar cuando estas personas murieron, cuáles fueron las temperaturas y hasta dónde llegó la agonía. Y me di cuenta de que solo fueron encontrados 2 de los 10.000 posibles habitantes del pueblo. Todos murieron al mismo tiempo. Una tormenta piroclástica es la furia desenfrenada de la naturaleza. Incinera al instante todo lo que encuentra en su camino. Es una avalancha de gases y residuos a altísimas temperaturas que bajan por la montaña a más de 160 kilómetros por hora. Vaporizando a algunos, petrificando a otros, para toda la eternidad. Una mezcla de ciencia y de imaginación nos ayuda a visualizar la tormenta piroclástica de 1815.
Más recientemente, las cámaras capturaron unas tormentas piroclásticas en plena furia mortal. 1991, Monte Unzen, Japón. Durante meses el volcán había estado emitiendo vapor y cenizas, pero solo tormentas menores. La mañana del 3 de junio, un grupo de científicos y periodistas armados de valor ascendieron la montaña para tener una mejor visión. Aquella tarde, un repentino y masivo flujo piroclástico descendió montaña abajo. Las 43 víctimas no tuvieron la más mínima oportunidad. Murieron casi al instante. La expedición de Santorini debe determinar si el flujo piroclástico del Tera pudo haber seguido a los minoicos en su huida por el mar Egeo. Hasta la más mínima prueba podría ayudarles a solucionar un misterio que se remonta a miles de años. Está levantando un montón de polvo. Eso es una indicación del flujo piroclástico. Está muy suelta. Esa es una buena muestra. La muestra mide 5 centímetros, una pequeñísima fracción de las montañas de residuos piroclásticos que pueblan el Egeo. En algunos lugares llegan a los 80 metros de grosor. Es increíble. Y mira, estamos encontrando más aquí, y ahí arriba y aquí, por toda esta zona. Recubre una zona muy extensa. Hemos encontrado nuestra arma humeante. Esta es la prueba que habían venido a buscar. La tormenta piroclástica de Santorini pudo haber sido lo bastante grande como para amenazar a las islas cercanas. Un supuesto refugio para los minoicos que escaparon a la erupción habría sido su capital, Creta, a unos 110 kilómetros de distancia. ¿Es posible que llegaran allí y aún así acabaran siendo víctimas del Tera? Para saberlo será vital encontrar residuos pertenecientes al volcán de Santorini. Otro volcán puede ayudar a encontrar una respuesta. En 1995, en la isla caribeña de Montserrat, los científicos presenciaron por primera vez la increíble habilidad de las tormentas piroclásticas para moverse sobre el agua. Esta es la única vez que se logró captar una tormenta piroclástica entrando en el océano. Sus flujos pueden viajar sobre el mar, y aunque acaban bajo el agua, pueden cubrir grandes distancias antes de hundirse. En la isla de Santorini, el antiguo flujo piroclástico aún está aquí, fosilizado, como si hubiera sido congelado en plena rabia. Rabia que tal vez pudo llegar hasta Creta. Pero el reino de terror del Tera aún no había terminado. Los megavolcanes pueden asestar un golpe mortal y después otro y otro más. La tormenta piroclástica del Tera tal vez no fue la única amenaza para los minoicos que vivían a kilómetros de distancia. Su siguiente golpe pudo haber sido una pared de agua de más de 30 metros de altura. La expedición de Ballard ha recalculado la magnitud de la explosión del Tera, demostrando que pudo haber sido lo bastante poderosa como para haber alcanzado a los minoicos de Creta. El flujo piroclástico fue uno de sus mortales efectos, pero pudo haber otro. Estos gigantescos bloques de piedra nos dan una sorprendente primera pista. Empezaron a aparecer en la pantalla del ordenador e intentábamos averiguar qué podían ser. El vulcanólogo Haraldur Sigurdsson intenta localizar su procedencia y cómo llegaron allí. Si puede relacionar estas ingentes piedras con la explosión del Tera, sería el indicativo de una masacre aún mayor, lo que sugiere otro posible evento de proporciones bíblicas.
¿Podría subir al tejado? Me gustaría examinar las rocas que hay detrás del edificio. ¿Podría ser? Sigurdsson visita un hotel de lujo en una isla vacacional en busca de rocas. Ningún volcán normal y corriente podría haber enviado tan lejos estas rocas gigantes. Las rocas provenían de esa montaña. Llegaron aquí cuando una inmensa avalancha de residuos se deslizó montaña abajo hacia el océano. Antes de la erupción, esta montaña era el doble de grande. En la explosión, su parte lateral se hundió, desencadenando una avalancha de rocas del tamaño de buques de la Segunda Guerra Mundial, deslizándose hacia el mar. Pero la explosión del Tera pudo haber producido resultados incluso más devastadores. Cuando el agua del mar entra en una cámara de magma, explota como una gigantesca olla a presión, reventando la montaña, provocando una avalancha de rocas gigantes y enviando el agua de vuelta al mar con una fuerza increíble. El volcán se convierte en una máquina de matar. El resultado es un tsunami. Cuando cae media montaña al mar es imposible no formar olas. Un tsunami es el último sospechoso mortal de perseguir a los minoicos por el Egeo y de destruir su civilización aquí, en Creta y más allá. El devastador tsunami de diciembre de 2004 se desplazó más de 500 kilómetros por el Océano Índico, desde Indonesia hasta África. A 100 kilómetros de Santorini, Creta no era un refugio seguro. Para calcular la enorme magnitud del tsunami de Santorini, el Krakatoa ofrece un paradigma muy sencillo. Su erupción alcanzó la categoría 6 y su tsunami fue de 30 metros de altura. Con un 7 en la escala IEV, la erupción del Tera habría sido 10 veces más poderosa que la del Krakatoa y arrojado al mar 4 veces más residuos. Pudo haber generado un ingente muro de agua, lo bastante grande para eliminar islas enteras, y lo bastante poderoso para haber llegado a las lejanas costas de Turquía, Egipto y más allá. De nuevo, levantando serias dudas sobre la supervivencia de la civilización minoica desde Santorini hasta Creta, puerto principal de la flota minoica, la primera flota marina del mundo. ¿Cuándo ocurrió todo esto? ¿Qué parte de su flota estaba en el mar y qué parte estaba anclada en la playa? Los barcos minoicos que estaban en el mar tal vez lograran cabalgar el tsunami. Pero los anclados cerca de la playa fueron blancos fáciles. Fue un mal día para los que tenían sus ahorros invertidos en la playa. La erupción del Tera fue tan inmensa que pudo aterrorizar a la región entera, tanto con una tormenta piroclástica como con un tsunami. Aunque los minoicos lograran escapar antes de la erupción, no había lugar a dónde ir, ni dónde esconderse. La erupción del Tera hace 3600 años, una de las más poderosas de la historia, asestó un golpe mortal a la primera gran civilización europea. Pero hay algo aún más aterrador. El Tera está mostrando señales de vuelta a la vida. La leyenda sobre la erupción del Tera ha estimulado la imaginación durante siglos.
Algunos creen que fue la auténtica causa de las plagas bíblicas de Egipto narradas en el libro del Éxodo, y que su tsunami dividió el Mar Rojo. Para la mayoría de expertos es una mera especulación, pero las coincidencias son difíciles de ignorar. Plaga 7, la tormenta de fuego. Plaga 9, el día se convierte en noche. Ambas pudieron ser el resultado de la erupción y de los residuos que se extendieron por todo el Mediterráneo. La especulación siempre existirá en la encrucijada entre ciencia y fe, Biblia e historia. La expedición de Ballard está resolviendo misterios de una erupción producida hace miles de años. Una de las mayores erupciones de la historia del planeta. Los datos cuentan una historia antigua de destrucción de proporciones épicas y del misterioso pueblo que desapareció, calcinado por una nube mortal o ahogado en un inmenso tsunami. De un modo u otro, es la perfecta definición del juicio final. Hoy, el Tera está sumergido bajo las aguas del Egeo. Pero pudo haber eliminado una civilización completa hace 3.600 años. Los científicos quieren descubrir qué puede contarnos el pasado sobre el futuro, especialmente si el Tera solamente está durmiendo. Su despertar podría ocurrir en cualquier momento. La se mueve hacia otra zona potencialmente peligrosa a la busca de un volcán submarino llamado Columbo. El Columbo ya ha matado antes, escupiendo rocas y gases tóxicos a la atmósfera. Ballard quiere saber si volverá a matar. Ya estamos sobre él. ¿Han inclinado la cámara? ¿Está la cámara inclinada? El Columbo y el Tera están emparentados. Comparten la misma línea de magma que produjo la mortal explosión. Diles que podemos quedarnos por aquí. A ver si pueden esperar a que echemos un vistazo. El Hércules descubre una serie de burbujeantes respiraderos submarinos. Esta franja nos conducirá a los respiraderos. Ahora estamos sobre el Columbo, a muy poca distancia de la caldera de Santorini. Y aquí tenemos otro enorme volcán activo. Su sorpresa se convierte en asombro. Mira eso. Menudas torres. Chimeneas hidrotermales de hasta 4 metros de altura, cubiertas de bacterias atraídas por el calor. Mira eso. Indicativos del infierno que yace debajo. Sin duda fueron formadas por los sulfitos y los sulfatos. Exacto. El ROV despliega una sonda termómetro y realiza una lectura. 93, 98. ¿Está subiendo? Sí, sí. 104. Los respiraderos descargan gases de hasta 200 grados centígrados, lo que significa que están directamente sobre una inmensa cámara de magma. Esto demuestra que aquí debajo tenemos un volcán muy vivo. Prueba de que el peligro está latente. De nuevo, un volcán situado en la costa de Santorini está recuperando fuerzas. Los habitantes de esta isla mediterránea no han oído la última palabra del infierno que yace bajo el mar. La gente está jugando con la madre naturaleza, pero tarde o temprano recibirán el golpe. Se niegan a creer que volverá a entrar en erupción. Simplemente se niegan. Y la amenaza no se limita a este anillo de fuego de Grecia. En la Tierra hay 450 zonas donde 1 millón de personas o más viven bajo el peligro de una potencial erupción. Algunos de estos puntos candentes podrían ser el centro de la próxima explosión letal. El Vesubio,
el volcán de Italia que destruyó Pompeya. En 1631, una erupción más pequeña lanzó horribles tormentas piroclásticas. Murieron 18.000 personas. Volvió a activarse en 1944 y las pruebas sugieren que el Vesubio se está preparando para volver a actuar. En los Estados Unidos, el monte Rainier se levanta sobre las ciudades del Pacífico Noroeste. Cuando el Rainier entra en erupción cada 500 años, su cima nevada se hunde, enviando una inundación de barro a los valles situados debajo a velocidades escalofriantes. Se llama un lahar. Unos pueblos tendrán menos de 30 minutos para una posible evacuación. Pero predecir una explosión dista mucho de ser una ciencia exacta. Primavera de 1980. El monte Santa Elena va a explotar. Se establece un radio de seguridad de 25 kilómetros. Insuficientes las luces. El 18 de mayo, cuando la montaña entra en erupción, esta es muchísimo más grande de lo esperado. Las advertencias salvan miles de vidas, pero aún así murieron 57 personas y la erupción del Santa Elena fue de un 1% o menos de la potencia del Tera. Las erupciones más radicales, con una categoría entre el 7 y el 8, serán tan devastadoras que ningún aviso servirá de nada. Son los volcanes del fin del mundo. Yellowstone. Bajo este paisaje turístico de géiseres y aguas termales, yace una amenaza oculta para todo el planeta. A pesar de su apariencia inofensiva, las mismas fuerzas naturales que atraen a los visitantes podrían algún día provocar una destrucción a escala épica. Bajo la superficie se esconde una gigantesca cámara de magma, de unos sorprendentes 50 kilómetros de ancho y 5 de profundidad, que podría estar rellena de rocas derretidas. La erupción que se produjo aquí, hace 2 millones de años, fue una de las más grandes de la historia de la Tierra. La última erupción de un supervolcán en esta zona ocurrió hace 640.000 años. No es una cuestión de si Yellowstone volverá a explotar, sino de cuándo y con qué fuerza. El nivel de incertidumbre a la hora de predecir la próxima erupción es inmenso, más o menos 100.000 años. Cuando Yellowstone vuelva a entrar en erupción, la mayoría de Norteamérica podría desaparecer. Millones de muertos. Una destrucción inimaginable. Un cambio climático a escala mundial. Hambruna. El planeta podría tardar décadas en recuperarse. De nuevo, un volcán amenaza las mismísimas bases de la civilización. La Tierra está haciendo lo que siempre ha hecho. El único problema es que ahora hay más gente en medio. Los científicos que investigan el misterio de Santorini nos han permitido echar un vistazo al increíble poder enterrado en las profundidades de la Tierra. Una fuerza que puede alterar la historia y cambiar la forma del planeta. Un recordatorio de que vivimos a merced del ardiente núcleo terrestre, con el poder de dar y arrebatar vidas. Es de extrañar que las civilizaciones antiguas consideraran que estas montañas que respiran fuego fueran dioses.